Buenos días. Hoy vuelvo a hablar de uno de los filósofos tal vez de lo más controvertido que ha habido en la existencia. Se trata de Friedrich Wilhelm Nietzsche, quien nació en un día como hoy de 1844 en Rocken, un pequeño pueblo de la provincia de Sajonia de la desaparecida Prusia. Abuelo y padre fueron pastores luteranos. Su padre muere cuando Fritz tenía 4 años, al parecer por un tumor cerebral. Quedó pues en mano de 5 santas mujeres: su madre Francisca Boller, su hermana menor Elizabeth, y como tuvieron que partir a la casa de su abuela materna en Namburg, allí se encontraron además con 2 tías solteras. A los 13 años ingresa a Forta, uno de los mejores colegios de Alemania. Alumno brillante, ganó todas las medallas menos las de matemáticas. A los 19 años se traslada a la Universidad de Bonn para estudiar teología y filología clásica con la idea de hacerse pastor. Su actitud cambia de estudiante gregario solitario a gregario. Se une a la fraternidad franconia con bebidas y hasta peleas. Al año siguiente, y luego de una fuerte discusión con su madre, se traslada a Leipzig a estudiar solamente filología. Allí suceden 2 hechos que le van a marcar el resto de su vida. Una fue en su primera visita a Colonia. Dice Fritz que le pidió al porteador que lo llevara a un restaurante y lo llevó, fue a un burdel. Sorprendido, se refugia yendo a tocar piano, porque parece que Fritz era un buen músico. Sin embargo, posteriormente reconsideró la situación, siguió acudiendo a burdeles en Leipzig. Al poco tiempo descubrió que estaba infectado. El médico, por supuesto, no le dijo que era sífilis. ¿Para qué? Si en esa época no había cura. Y Fritz entra en un periodo de abstinencia sexual. El segundo incidente tuvo que ver cuando entró a una librería de segunda mano y reencontró el libro El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer. Quedó fascinado con el libro, aunque no tanto con el pesimismo, y sin embargo, el concepto de voluntad lo transformará más adelante en voluntad de poder. En 1867 es llamado por el ejército, lo asignan a caballería. En muy poco tiempo tiene un grave accidente, hospitalizado por un mes, queda con una parálisis en la pierna derecha. Lo ascienden a soldado de primera y lo envían a casa. Vuelve a la Universidad de Leipzig, aunque la filología ya no le llamaba mucho la atención. Un día es presentado a Richard Wagner, queda impresionado con él, en parte porque tenía un buen parecido con su padre. En 1869 le ofrecen el puesto de profesor en Basilea, así que con 24 años y sin haber terminado su doctorado, acepta el puesto, comienza a dictar clases, en realidad más de filosofía que de filología. Con la cercanía de Tribschen, donde estaba alojado Wagner, hace visitas casi todos los fines de semana para disfrutar de la suntuosa casa a orilla del lago Lucerna y disfrutar de la compañía de Wagner y su esposa Cosima. En 1870 se inicia la guerra franco-prusiana y Nietzsche se alista como camillero, fervor que le dura poco. Al mes se enferma de disentería, es hospitalizado y luego de recuperado vuelve a dictar clases a Basilea. Comienza a escribir El nacimiento de la tragedia, en donde resalta el contraste entre el elemento apolíneo, es decir, el valor de la razón, con las fuerzas dionisiacas, es decir, el valor de la vida, y que el arte de la tragedia se logra con la función de estos dos elementos. Este fue el concepto que destruyó Sócrates con su racionalismo. Para Nietzsche, esto va a constituirse en el eje de su filosofía. Igual tampoco podía estar de acuerdo con la negatividad budista de Schopenhauer. Opuso el elemento dionisíaco contra los elementos cristianos. Conceptos no muy bien recibidos, pues la cultura clásica griega era sagrada en el siglo XIX. Los ideales de justicia, cultura y democracia eran lo aceptado por la clase media emergente, y el cristianismo pues era prácticamente la religión oficial en toda Europa, ya fuera catolicismo o protestantismo. De todas maneras no produjo mucho impacto, pues para esa época no era muy leído. A pesar de que esta obra estaba dedicada a Wagner y su música del futuro, como él la llamaba, se comienza a ver un distanciamiento con él. En igual forma, comprendió la doblez de la mayoría de nuestros impulsos. Todo ideal presupone amor y odio, reverencia y desprecio. El impulso esencial puede surgir del lado positivo como del negativo. El cristianismo, por ejemplo, partió de lo negativo y se asentó en el Imperio Romano como la religión de los oprimidos y los esclavos. En 1872 publica Humano, demasiado humano, una colección de aforismos, inaugurando esta forma de escribir. Comienza a expresar su forma de pensar. Este libro, menos que filosofía, de lo que habla es de psicología,
pero con una profundidad conceptual sorprendente, cuando no tenía muchos modelos. De pronto Wagner. Ejemplos de algunos de sus frases. El fantasioso se niega a la realidad a sí mismo, el mentiroso solamente a los demás. Una agudeza es un epigrama a la muerte de un sentimiento. Es el inicio de esa crítica implacable a todos los vicios de la sociedad. Significa, por otra parte, la ruptura de Wagner y de varias de las ideas de Schopenhauer. En 1879 se ve obligado a renunciar a su puesto en Basilea. Estaba muy enfermo, casi no veía. Los dolores de cabeza que le aquejaban desde la juventud se hacían cada vez más fuertes, frecuentes y duraderos, además de dolores generalizados. Le concedieron una pequeña pensión y durante los siguientes 10 años va a deambular por Francia y Suiza en busca de un clima que le aliviara sus múltiples achaques. Sobre su escritorio no faltaban un sinnúmero de medicamentos en forma de jarabes, píldoras, polvos, pociones. Este fue el hombre que concibió la idea del superhombre, quien aparece por primera vez en Así habló Zaratustra. Es un largo poema en donde escribe diferentes temas, pero que en conjunto resume el pensamiento de Nietzsche. No escribe filosofía propiamente, exhorta a filosofar, pensar por uno mismo. Es una obra bastante compleja. ¿Cómo será que el psiquiatra Carl Jung hizo un comentario de 2 tomos? Comentario de 1582 páginas sobre un libro de 214. Tal vez la persona que más ha estudiado a Nietzsche fue este psiquiatra. En sus viajes, Nietzsche tiene tiempo de tener un triángulo amoroso con el médico Paul Rie y la psicoanalista Lou Andrea Salomé. Incluso le pidió matrimonio que ella rechazó. También hablarán de filosofía y fue tal vez la primera que comentó la importancia de la obra de Nietzsche. Continúa sus andanzas. Uno de sus sitios preferidos, donde pasó varios veranos, fue en Sils Maria, en Suiza. Allí escribió obras de una calidad sorprendente, a pesar de sus múltiples achaques. Escribe Aurora, una crítica a la religión, La Gaya Ciencia, una crítica a la ciencia, Más allá del bien y del mal, crítica a la moral, sobre todo cristiana. Todas son críticas soberbias a la sociedad, sus valores, su psicología, sus neurosis. Un ataque a la manera de pensar cristiana que ya había iniciado Hume, pero que en Nietzsche se vuelve demoledora. En 1887-88 había escrito otros 4 libros, pero ya se aprecian algunas grietas, algo de paranoia se alcanza a notar en ellas. Al final llega en enero de 1889. Lo encuentran en una calle de Turín, llorando, abrazado a un caballo que le habían acabado de dar un latigazo. Lo llevan a su cuarto. Escribe a Cosima Wagner, al rey de Italia, a Jacob Burckhardt, quien al leer la carta comprende y envía a alguien para que lo lleven a un asilo. Allí permanece poco tiempo. Es probable que la sífilis terciaria haya producido parálisis cerebral. Es llevado a donde su madre para que lo cuide. Permanecía quieto casi todo el tiempo, en una actitud catatónica. A la muerte de su madre en 1897 llaman a su hermana, que estaba en Paraguay. El esposo la había llevado junto con 12 alemanes para crear una raza superior antisemita. Los estafó y terminó suicidándose. La hermana, a su regreso, se lleva a Nietzsche a Weimar. Corrigió la última obra con escritos antisemitas y alabándose a sí misma. Años más tarde, luego de la corrección de tales errores, se constituye tal vez en una de las mejores obras de Nietzsche. Finalmente, Nietzsche muere el 25 de marzo de 1900. Gracias.